Hola, mi gente hermosa, soy Doña Esperanza, la narradora de este canal. Antes de empezar, os invito a suscribiros, dejadme disfrutar y compartir este video, para seguir conmigo historias que nacen del dolor, pero que también encuentran un rayo de esperanza. Hoy voy a contar la historia de una madre que soñaba con ver a su hija vestida de blanco, pero el orgullo y la apariencia fueron el día más importante de su vida. Ahora, siéntense bien conmigo, porque vamos a comenzar. Doña Clara Rivas, de 62 años, pasó semanas marcando los días en el calendario, desde que su hija Adriana, de 29 años, anunció su boda con Martín, un joven empresario de buena familia. No pasó una noche sin imaginar el momento de verla caminar hacia el altar. Llevaba meses esperando para comprar un sencillo vestido color crema y zapatos nuevos. Incluso planeó su antiguo vestido de novia, el mismo que usó en la boda de su madre. Pero conforme se acercaba el gran día, Adriana empezó a comportarse de forma extraña. Sus llamadas se hicieron menos frecuentes, sus respuestas más frías, y cada vez que Clara mencionaba la boda, cambiaba de tema. «Mamá, no te preocupes, ya te contaré», decía con voz nerviosa. Clara, sin comprender, prefería pensar que los preparativos la mantenían ocupada. No quería imaginar que tras ese silencio se escondía algo más doloroso. Una tarde, mientras Clara salía del mercado con su cesta de verduras, una mujer la abordó sin pensarlo. «Ay, Clara, qué bonita la boda de tu hija, ¿eh? Quiero decir que será elegante, pura gente importante». Clara sonrió con orgullo. «Sí, mi niña siempre soñó con eso», pero la mujer dijo algo que Clara dejó sin palabras. «Me han dicho que será solo para invitados muy cercanos, que será en un club exclusivo, con una lista restringida». Esa noche, Clara no pudo dormir. Su corazón, que siempre latía con fuerza por amor, comenzó a palpitar con ansiedad. Cogió el teléfono y marcó el número de su hija. Adriana contestó al tercer tono. «Hija, dime la hora exacta de la ceremonia, quiero llegar temprano». Hubo un largo silencio. «Mamá, será una boda pequeña, muy privada», respondió Adriana con voz temerosa. «Pero soy tu madre», murmuró Clara, sin comprender. «Lo sé, y te quiero, pero no quiero que te sientas incómoda». La línea se rompió, y con ella, algo dentro del alma de Clara también. Clara se quedó de pie en medio de la habitación, con el teléfono aún en la mano y los ojos llenos de lágrimas. «¿Me molesta? ¿Por qué habría de molestarme? ¿Ver casarse a mi hija?», murmuró. Se sentó lentamente en el sofá y observó la pequeña casa que había construido con tanto esfuerzo junto a su difunto esposo, don Ernesto, un carpintero honrado que había dedicado su vida a ahorrar para darle una educación a su hija. En las paredes, aún colgadas, había fotos de Adriana con su uniforme escolar, en su graduación y en su primer trabajo. Cada imagen era un silencioso trofeo del amor y el sacrificio de una madre. Recordaba cuando Adriana llegaba del colegio diciendo: «Algún día te compraré una casa grande, mamá, con ventanales enormes y un jardín lleno de flores». Ahora, esa misma hija la excluía del momento más importante de su vida, y por vergüenza, porque Clara, con sus manos marcadas y su ropa sencilla, no encajaba en el mundo elegante que Adriana anhelaba con tanta desesperación. En los días siguientes, Clara intentó ocultar su dolor. Les dijo a los vecinos que tal vez la ceremonia se pospondría, que aún no tenía los detalles, fingiendo una tranquilidad que su corazón no podía sostener. En el fondo, esperaba que Adriana cambiara de opinión, que fuera a buscarla, como siempre hacía. Pero el tiempo pasó y la invitación nunca llegó. Cuando por fin apareció la fecha en el calendario, Clara se levantó temprano y se paró frente al espejo, mirando el vestido que había comprado con tanta ilusión. Pasó los dedos por la tela y sonrió con tristeza. «Aunque no me invite, seguiré rezando por ella», murmuró. Encendió una vela ante la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe y rezó durante horas. Cada palabra era una mezcla de amor y desolación. «Que sea feliz, madre mía, aunque la haya olvidado». Esa mañana, Clara no lloró. Sintió algo aún más profundo, una resignación que dolía, pero que también le daba fuerza. Ese mismo día, Clara decidió salir de casa. Se puso el vestido que había comprado para la ceremonia, se echó el chal de encaje sobre los hombros y se adornó el cabello con el mismo broche que Adriana había usado de niña. «Solo voy a dar un paseo», se dijo, pero en el fondo sabía que sus pasos la llevarían a la iglesia donde imaginaba que se celebraría la boda. Subió al autobús con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Cada parada le pareció una eternidad. Al llegar al elegante barrio, se sintió fuera de lugar entre los coches caros y los invitados bien vestidos. Caminó hasta la puerta del club
club y, a lo lejos, vio flores blancas, música suave y risas. Y allí estaba ella, su hija, radiante, vestida de blanco, sonriendo a las cámaras. Por un instante, Clara olvidó el dolor. ¡Qué hermosa es!, pensó, y el orgullo maternal le llenó los ojos de lágrimas. Pero entonces llegó el golpe final. Uno de los guardias de seguridad se acercó. Señora, esta es una ceremonia privada, no puede quedarse aquí. Clara respiró hondo, intentando explicar. Soy la madre de la novia. El hombre vaciló, miró hacia adentro e hizo un gesto incómodo. Lo siento, señora, tengo órdenes. Ella bajó la mirada, aferrándose al chal entre los dedos. Está bien, hijo, solo quería verla de lejos. Retrocedió unos pasos y observó, oculta entre los arbustos. Cuando Adriana y Martín caminaron hacia el altar, a Clara se le encogió el corazón. Rezó en silencio, que nunca le falte lo que yo siempre le quise dar, amor. Permaneció allí hasta el final de la ceremonia, inadvertida, mientras el sol se ocultaba lentamente en el horizonte. Al atenuarse las luces, caminó despacio hacia su casa, con el vestido manchado de polvo y los ojos secos. No lloró, porque a veces, cuando el alma se quiebra, ni siquiera salen lágrimas. Cuando Clara llegó a casa, el silencio parecía más profundo que nunca. Se sentó al borde de la cama, se quitó los zapatos y observó las manchas de polvo en el vestido que ya no tendría motivo para volver a usar. Una vieja canción de Javier Solís sonaba en la radio, una de esas que hablan de despedidas y corazones cansados. La escuchó, inmóvil, con las manos sobre el regazo. Quizás esto era lo que necesitaba aprender, murmuró. En el fondo, comprendía que su dolor no provenía solo del rechazo, sino de darse cuenta de que había criado a una hija que se avergonzaba de sus propias raíces. Toda su vida, Clara había creído que el amor era sinónimo de renuncia, y ahora comprendía el precio de eso. Durante años, había disimulado insultos, perdonado ausencias y antepuesto el bienestar de Adriana al suyo, creyendo que ser madre significaba dar sin límites. Pero aquella tarde le mostró algo cruel. Quienes aman sin medida corren el riesgo de desaparecer, incluso de quienes prometieron recordarlos para siempre. En los días siguientes, Clara intentó seguir con su rutina. Iba al mercado, regaba las plantas, ayudaba a una vecina enferma, pero nada podía llenar el vacío que la consumía, hasta que una mañana, Teresa Morales, una vieja amiga de la infancia con quien había perdido el contacto años atrás, llamó a su puerta. Clara, me enteré de la boda de tu hija, y de lo que pasó, dijo en voz baja. Clara intentó sonreír, pero sus ojos la delataron. Teresa la abrazó con fuerza, sin decir nada más. Permanecieron así un largo rato, hasta que Clara se desahogó, la ruptura, la exclusión, la vergüenza que había sentido. Teresa, siempre directa, respondió, a veces la vida nos humilla solo para que recordemos quiénes somos, no para destruirnos, sino para elevarnos de una forma diferente. Estas palabras quedaron grabadas en el corazón de Clara. Por primera vez en semanas, respiró hondo y pensó que tal vez aún había algo en su vida que podía renacer, aunque ya no fuera el amor de una hija, sino el amor propio. Esa tarde, Clara sacó del armario una caja de madera que había guardado durante años. Dentro había cartas antiguas, pequeños recuerdos de la infancia de Adriana, notas escritas con letra infantil que decían te quiero, mamá, y un dibujo colorido de las dos cogidas de la mano. Pasó los dedos por el papel, sintiendo las líneas como si tocara el pasado. ¿Cuándo se perdió esto?, se preguntó. Lloró, pero esta vez con una lágrima distinta, una que no buscaba lástima, sino liberación. Luego encendió otra vela y colocó el dibujo junto a la imagen de la Virgen. Aunque no esté aquí, que todo vaya bien, dijo en voz baja. Fue en ese momento cuando decidió escribir una carta, no a Adriana, sino a sí misma. Escribió todo lo que sentía, el dolor, el orgullo, el cansancio, y terminó con una frase que le salía del corazón: no soy menos por haber sido excluida, soy más, porque aprendí a estar conmigo misma. Dobla el papel y guárdalo en la misma caja, como recordatorio de que la dignidad también se escribe en el silencio. Semanas después, Teresa la visitó de nuevo. Le trajo un folleto de una cooperativa de costura local. Necesitan manos con experiencia, dijo. Clara dudó al principio, pero finalmente aceptó. El primer día llegó tímida, con un chal sobre los hombros y una mirada curiosa. Allí conoció a otras mujeres que, como ella, tenían historias de abandono, dolor y nuevos comienzos. Al principio, ninguna hablaba mucho, pero una sola mirada bastaba para comprender que todas sabían lo que era sobrevivir al sufrimiento. Con el tiempo, Clara volvió a reír, a hablar,
a sentirse útil. Con cada proyecto de costura terminado, sentía que una parte de su corazón también se alineaba. Ya no esperaba llamadas ni disculpas. Ahora solo esperaba el amanecer, el café caliente y el sonido de las máquinas de coser que marcaban el ritmo de un nuevo comienzo. Las mañanas en la cooperativa se convirtieron en el refugio de Clara. Allí, rodeada de hilos de colores y el constante sonido de las agujas, se sentía parte de algo más grande. Había aprendido que la soledad dolía menos cuando se compartía con quienes también conocían la pérdida. Una de las mujeres, doña Elvira, solía decir, la aguja nos enseña que todo lo roto puede reunirse. Esa frase marcó a Clara, y desde entonces, cada puntada que daba parecía tener un significado simbólico. Por las tardes, se sentaba en la puerta con una taza de café, observando a la gente pasar. A veces pensaba en Adriana, pero ya no con resentimiento. Debe estar bien, decía. Ojalá algún día entienda lo que dolió. La ira se había disuelto en una melancolía serena, de esa que no duele, solo recuerda. Y en medio de esta nueva serenidad, sucedió algo inesperado. Empezó a recibir elogios por las prendas que confeccionaba, y pronto le ofrecieron la responsabilidad de formar a nuevas costureras. Lo aceptó con humildad, y allí encontró una nueva versión de sí misma. La Clara que antes vivía para los demás ahora se levantaba temprano para sí misma. Un día, al terminar la jornada laboral, Teresa le dijo, tu hija no sabe lo que perdió, pero tú sí sabes lo que ganaste. Clara sonrió y respondió, paz, Teresa, eso es lo que gané. Esa noche, al regresar a casa, encendió la luz de la sala y miró la caja de madera sobre el aparador. Sintió el impulso de escribir otra carta, esta vez dirigida a Adriana. Tomó una hoja de papel nueva y comenzó, hija, no te escribo para reprocharte, sino para darte las gracias. Gracias por enseñarme, sin querer, que mi valor no depende de tu mirada. Al terminar, dobló el papel y lo colocó junto al primero. Algún día, si regresa, esto será lo que encuentre, pensó, no como venganza, sino como testimonio de un amor que sobrevivió al abandono. Pasaron los meses y Clara poco a poco comenzó a recuperar algo que hacía tiempo había perdido, el orgullo de existir. Ya no caminaba mirando al suelo ni se disculpaba por ocupar espacio. Sus manos, antes cansadas, ahora se movían con firmeza, creando piezas que encantaban a los clientes de la cooperativa. Un día, el director del proyecto anunció que organizarían una exposición con los mejores trabajos de las costureras. Queremos mostrarle a la gente el talento que tenemos aquí, dijo con entusiasmo. Clara no se imaginaba formando parte de algo tan importante, pero Teresa la apuntó sin previo aviso. Cuando vio su creación expuesta, un vestido azul con detalles de encaje hecho a mano, su corazón se llenó de alegría. La gente elogiaba su trabajo y preguntaba quién era la autora. Una mujer que cose con el alma, respondió Teresa con orgullo. Por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió vista, no como madre ni como viuda, sino como mujer. 2 semanas después de la exposición, sucedió algo inesperado. Adriana apareció en la puerta de la cooperativa. Se veía diferente, elegante, pero con el rostro pálido. Y una mirada preocupada. Mamá, llamó en voz baja. Clara alzó lentamente la vista, sin poder creer lo que veía. Por un instante, el tiempo se detuvo. Las demás mujeres se apartaron discretamente, dejando espacio para aquel tenso reencuentro. ¿Qué haces aquí?, preguntó Clara, intentando mantener la calma. Adriana dio un paso al frente. Vine porque necesitaba verte, dijo con voz temblorosa. Explicó que su vida se había derrumbado en los últimos meses. Martín, su marido, le había sido infiel. Y, tras un escándalo, la había abandonado. Y en todo este tiempo, lo único que pensé fue en ti, dijo con lágrimas en los ojos.
Clara permaneció en silencio durante largos segundos. No sabía si abrazarla, llorar o darle la espalda. Su corazón, dividido entre el viejo dolor y la compasión, eligió el camino más humano. Extendió la mano y simplemente dijo: siéntate, hija. Aquí no hay reproches, solo café y ayuda para remendar la rota. Adriana se sentó lentamente, incapaz de sostener la mirada de su madre. No sé por dónde empezar, murmuró. Clara le puso una taza de café delante y respondió con serenidad: por donde te duela. Las dos permanecieron en silencio unos minutos, escuchando solo el lejano sonido de las máquinas de coser. Adriana rompió a llorar, y las palabras le salieron entrecortadas. Tenía miedo, mamá, miedo de que mi vida no encajara con la tuya, de que la gente me juzgara por venir de donde vengo. Clara la escuchó sin interrumpir. Le temblaban las manos, pero su rostro permanecía impasible. ¿Y valió la pena ese miedo?, preguntó en voz baja. Adriana negó con la cabeza, sin poder responder. Martín me dejó, y me di cuenta de que la vergüenza que sentía no era por ti, sino por mí misma. Las lágrimas le brotaron libremente. Solo quería que te sintieras orgullosa de mí, murmuró. Siempre lo estuve, respondió Clara, y esas 3 palabras rompieron el pesado silencio que las separaba. La conversación se prolongó durante horas. Adriana lo contó todo, las discusiones con su exmarido, la sensación de vacío, la culpa por haber traicionado el amor más puro que conocía. Cuando todo se derrumbó, lo único que quería era volver aquí, confesó. Clara, con la mirada perdida, respondió: a veces hay que perderlo todo para recordar de dónde vienes. Tras esto, volvieron a guardar silencio, pero esta vez el silencio era distinto, no el silencio de la distancia, sino el silencio de la comprensión. Cuando Adriana se levantó para marcharse, Clara la acompañó hasta la puerta y le dijo: hija, no sé si podré olvidar, pero puedo perdonar. Adriana la abrazó con fuerza, como si intentara recuperar años en segundos. Gracias, mamá, murmuró. Clara simplemente le acarició el pelo gris y respondió: no me des las gracias. Demuéstramelo viviendo sin vergüenza. Aquel abrazo fue el primer paso de una lenta reconciliación que el tiempo aún necesitaba para madurar. En los días siguientes, Adriana comenzó a visitar a su madre con frecuencia. Llegaba temprano, ayudaba a preparar el café y, a veces, observaba en silencio a Clara coser. Nunca te había visto tan tranquila, le dijo en uno de esos encuentros, porque aprendí que no todo lo que se pierde es una tragedia, hija, respondió Clara, sin apartar la vista de la tela. Poco a poco, el resentimiento dio paso a una convivencia delicada, frágil, pero real. Adriana empezó a interesarse por la cooperativa y las historias de las demás mujeres. Ayudaba en lo que podía, organizando pequeños eventos, y, por primera vez, pareció encontrar un significado más allá de las apariencias. Aún cargaba con la culpa, y Clara lo percibía en cada gesto vacilante, pero ya no había lugar para el juicio, solo el deseo de volver a empezar. El amor no se mide por lo que se muestra, sino por lo que se mantiene cuando nadie aplaude, dijo Clara un día mientras cosía, y Adriana comprendió que, más que perdón, su madre le ofrecía su sabiduría. Un mes después, la cooperativa fue invitada a presentar su trabajo en una feria regional. Clara no quería participar. Decía que era demasiado mayor para esas cosas, pero Adriana insistió. Esta vez, quiero verte en el centro, mamá, no en las sombras. Convencida, Clara preparó una nueva pieza, un sencillo vestido blanco bordado con flores de colores. Cuando comenzó el desfile, Adriana estaba entre el público, observando con los ojos llenos de lágrimas. Al ver a su madre entrar con pasos lentos y firmes,
sosteniendo el vestido como si fuera una bandera, algo dentro. De ella se rompió y se reconstruyó al mismo tiempo. La gente aplaudió y Adriana lloró abiertamente. Después del evento, corrió a abrazarla. Nunca te había visto tan hermosa, le dijo. Clara sonrió y respondió, porque no hay nada más hermoso que sentirse en paz consigo misma. Ese día marcó el fin de la vergüenza y el comienzo de una nueva relación, no perfecta, pero sí verdadera. Esa noche, después de la feria, Clara llegó a casa con el corazón ligero. Con cuidado, dejó su vestido sobre la cama y encendió una vela ante la Virgen de Guadalupe. Gracias, madre mía, por llevarte una hija de mis ojos, pero devolvérmela a mi alma, murmuró. Se sentó y abrió la caja de madera donde guardaba sus cartas. Tomó la primera, la que se había escrito a sí misma, y la leyó con calma. Sonrió al darse cuenta de cómo sus propias palabras parecían hablar ahora de otra mujer, alguien más fuerte, más íntegra. Luego abrió la carta dirigida a Adriana y, sin decir nada, la dejó sobre la mesa de la sala. Cuando esté lista, sabrá leerla, pensó. En lugar de tristeza, sintió gratitud. La vida le había quitado mucho, pero también le había devuelto lo que ningún lujo podía ofrecer, paz. Por primera vez en muchos años, durmió profundamente, sin lágrimas, sin culpa, sin esperar nada de nadie. A la mañana siguiente, Adriana llamó a la puerta con expresión serena. Llevaba un pequeño ramo de margaritas. Para ti, mamá, dijo, entregándoselas a Clara. Clara las puso en un vaso de agua y respondió: gracias, hija, son sencillas, pero hermosas, como la vida cuando se la mira sin pretensiones. Se sentaron a la mesa, y el silencio que las envolvía se tornó ahora reconfortante, lleno de presencia. Adriana vio la carta y preguntó si podía leerla. Clara asintió. Al terminar, unas lágrimas silenciosas cayeron sobre el papel. ¿De verdad me perdonas?, preguntó. Clara se acercó. Le tomó el rostro entre las manos y respondió: te perdono porque ya no quiero vivir con dolor. Prefiero recordarte con amor. Aquellas palabras, pronunciadas con voz suave y firme, cerraron un ciclo que había comenzado con vergüenza y terminado con redención. Adriana la abrazó de nuevo, esta vez sin miedo a ser vistas, y las dos permanecieron allí, unidas, mientras el sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el chal que Clara llevaba puesto, el mismo que una vez pensó que nunca volvería a usar. Desde ese día, Adriana comenzó a acompañar a Clara a la cooperativa cada mañana. Al principio, las demás mujeres la miraban con curiosidad, conocían la historia, pero nadie decía nada. Con el tiempo, se dieron cuenta de que Adriana no estaba allí por obligación, sino por un deseo genuino de aprender. Se sentaba junto a su madre y observaba cada movimiento, cada puntada, como si quisiera reconstruir no solo un vestido, sino los hilos invisibles que unen dos corazones. Nunca imaginé que esto me haría sentir tan viva, decía. Clara sonreía, sin decir mucho. Para ella, las palabras eran innecesarias. Cuando los gestos hablaban con sinceridad, a veces, mientras trabajaban, intercambiaban miradas breves y cómplices, como si compartieran un secreto silencioso, que el amor, cuando es verdadero, siempre encuentra el camino de regreso. Los meses siguientes estuvieron llenos de serenidad. Adriana, que antes había vivido rodeada de lujo y apariencias, ahora se sentía plena con las cosas sencillas, el aroma del café por la mañana, el sonido de las agujas, las sonrisas de las mujeres que la recibían. Sin juzgarla, un día, mientras cosía una prenda con su madre, le dijo: ¿sabes?
Mamá, siempre quise ser como tú, pero me daba miedo admitirlo. Clara la miró sorprendida y respondió, pues ahora lo eres, hija, porque el valor no se hereda, se aprende a través de las dificultades. Adriana sonrió y se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Aquellas palabras la conmovieron profundamente. Comprendió que la verdadera elegancia no residía en los vestidos caros que había lucido, sino en la fortaleza de una mujer que había aprendido a quererse a sí misma tras ser olvidada. Y allí, entre telas y recuerdos, ambas comprendieron que el pasado no se repara con promesas, sino con presencia. Durante los últimos días, madre e hija comenzaron a compartir algo más que trabajo, compartían silencio, recuerdos y aprendizaje. Adriana le propuso a Clara que hiciera algo especial con las costuras. Podríamos crear una línea de ropa inspirada en ti, le dije una tarde, mientras doblaba biombos. Clara rió. ¿En mí? ¿Y qué tendría esa ropa? Adriana la miró con ternura y respondió, es verdad, mamá, porque nunca fingiste ser algo que no eras. Esa frase tocó algo profundo en el corazón de Clara. No lo digo yo, pero en ese momento sentí que cada legado del pasado había encontrado su razón de ser. El verje se había transformado en inspiración, y el abandono en propósito. Las mujeres de la cooperativa se entusiasmaron con la idea, y pronto todas comenzaron a trabajar en el nuevo proyecto. Raíces, una colección de regalos hechos a mano que celebraba las historias de mujeres que, como Clara, habían sido olvidadas pero no vencidas. El día de la presentación fue sencillo, pero emotivo. La pequeña sala comunitaria estaba llena de gente, vecinos, clientes e incluso algunos periodistas locales. Adriana presentó la colección, pero Clara subió al escenario, dejó su chalet para siempre con una sonrisa serena. Estos hermanos que vienen, dijo con voz firme, cosen vestidos, ropa y ahora, sueños. No hay edad ni vergüenza que puedan detener lo que nace del alma. La gente aplaudió con fuerza. Entre el público, algunas mujeres gritaron. Adriana, desde un rincón, la observaba con orgullo y un nudo en la garganta. En ese momento comprendí que mi madre, allí abajo, había sido perdonada, había aprendido a vivir sin miedo en el momento justo. Tras el evento, el abrazo fue fuerte y le susurró, gracias por no rendirte ante mí. Clara sonrió y respondió, una madre nunca se ríe, hija. Solo aprende a esperar el momento en que el amor vuelva a florecer. Colección Raíces superó todas las expectativas. La prensa local publicó artículos y muchas mujeres se animaron a contar sus propias historias de superación. Clara, que antes evitaba las cámaras y los micrófonos, ahora habla sin miedo. No soy una heroína, dijo en una entrevista. Solo soy una madre que aprendió a perdonarse a sí misma. Tras esas palabras, un periodista de la ciudad me invitó a dar una charla sobre mujeres. Resilientes. Al principio dudé, pero Adriana me convenció. Tenemos que escucharte, mamá. El día del evento, Clara subió al escenario con su porte y su característica calma. Miré al público y empecé, me dejaron para una boda, pero la vida me invitó a renacer. El salón quedó en silencio. Al terminar, todos se pusieron de pie para aplaudir. Adriana, desde la primera fila, no pudo contener las lágrimas. Comprendí que ese momento en el suelo pertenecía a su madre, pero también a su madre. Esa noche, de camino a casa, Adriana dijo, siempre fuiste más fuerte de lo que yo soñaba ser. Clara sonrió con ternura. Tú, hija, aún tienes tiempo para aprender a ser fuerte sin querer ser buena. Caminaron juntas por la calle iluminada por viejos faros, y por primera vez en años, sus pasos se ralentizaron al mismo ritmo. Al llegar, Clara se detuvo frente a la puerta y respiró hondo. ¿Sabes?
Siempre quise que tu boda fuera el día más feliz de mi vida, pero creo que hoy lo fue. Adriana me abrazó y respondió: entonces te prometo hacerte feliz más de una vez. En ese momento, nadie pensó en el pasado, solo sintió el presente, cálido, sencillo, reparador, porque a veces, los milagros no llegan vestidos de blanco ni acompañados de música, llego en forma de perdón, en cualquier tarde, cuando dos almas deciden volver a ponerse las máscaras. Con el tiempo, la relación entre Clara y Adriana se fortaleció como nunca. No se trataba de una chica buscando aprobación ni de una madre esperando gratitud, se trataba de dos mujeres que se reconocían desde la verdad. Los domingos se convirtieron en su ritual favorito. Pasaban tiempo juntas en la pequeña mesa de la cocina, rodeadas del aroma a pan recién hecho y café. Hablaban de todo, del pasado, de los sueños que ya habían tenido, de las pequeñas cosas que antes no valoraban. A veces hablaban, otras veces se llamaban, pero siempre se entendían. Una mañana, mientras veían el amanecer a través del viento, Adriana dijo: mamá, siempre pensé que las heridas solo sanaban con el tiempo, pero ahora sé que también sanan con amor. Clara la acarició y respondió, y con perdón: hija, el amor sin perdón sigue su curso. En la cooperativa, Clara se convirtió en una figura inspiradora. Las nuevas mujeres la escuchaban con atención, y muchas de ellas decidieron que, gracias a ella, habían encontrado el valor para seguir adelante. Pero Clara nunca se consideró un ejemplo insignificante. Solo soy una mujer que cayó y aprendió a recomponerse, repetía con humildad. Cuando un periodista le preguntó si podía hablar de nuevo aquel día de su boda, sonrió y respondió: no importa. A veces la vida abre una puerta para que aprendas a abrir una ventana desde dentro. Esa frase se hizo famosa en Internet, y sin buscarla, Clara se convirtió en un símbolo de esperanza. Adriana, por su parte, renunció a su trabajo en la empresa donde nunca se había sentido feliz y comenzó a colaborar de forma permanente con la cooperativa. Madre hija, no se necesitan grandes gestos para demostrar amor, basta una mirada, un abrazo, un silencio compartido. Un año después, Raíces se había convertido en mucho más que una cooperativa, era una red de mujeres que encontraban consuelo y propósito en la costura y la amistad. Clara no trabajaba todos los días, pero pasaba a menudo para compartir café, consejos y sonrisas. Adriana siempre está ahí para mí. ¿Te acuerdas de cuando te daba vergüenza decir de dónde venías? Preguntó un día. Bromeando, Adriana se sentó allí, riendo. Sí, ahora no hay conversación que no puedas tener. Clara dejó escapar una suave carcajada. Entonces aprendiste bien. No hay nada que te dé más orgullo que saber de dónde vienes. En ese momento, ambas comprendieron que la vergüenza había sido reemplazada por raíces firmes, por un amor que no dependía de las apariencias, sino de la verdad. Esa tarde, al regresar a casa, Clara se sentó en su almohada favorita con una manta sobre las piernas. Miró por la ventana el atardecer, con el cielo teñido de tonos anaranjados, y pensó en su vida. Había sufrido tanto, tantas decepciones, pero todo había valido la pena. Si me hubieran dicho que una herencia guardaría tanta luz, no lo habría creído, murmuró. Sobre la mesa, junto a la vela encendida, estaba el racimo de margaritas secas que Adriana le había regalado meses atrás. No las tires. Recuerda que caminar también puede ser hermoso cuando se conoce el amor. Cierra los ojos, respira hondo y sonríe. Gracias, vida, por devolverme lo que creía perdido. Afuera,
La risa de Adriana llegó desde la cocina. Clara pensó que, quizás, esa era la canción más hermosa que podría acompañar sus últimos años, la canción del perdón transformado en amor. Los días transcurrían con una calma que Clara había renacido. No esperaba grandes cosas de la vida, y precisamente por eso, la vida empezó a sorprenderme con pequeñas bendiciones. Una tarde, mientras tomábamos café, Adriana escribió un mensaje que había recibido. Una organización de mujeres emprendedoras quería nominar a Raíces para un reconocimiento nacional por su labor social. Mira, mamá, nos eligieron, exclamé con entusiasmo. Clara, con su serenidad habitual, respondió. Entonces no fue tanto dolor ni tantas lágrimas. Se abrazaron y rieron como si el pasado jamás hubiera existido. Esa noche, Clara escribió una última carta en su cuaderno, no para guardarla, sino para leérsela en voz alta a Adriana. Hija, no quiero que me recuerdes como la madre que esperaba ser invitada a una boda. Me siento como la mujer que aprendió a celebrar su vida cada día. Adriana lloró y la besó. Esa es la madre que siempre quise tener, respondí. Semanas después, durante la ceremonia de reconocimiento, Clara volvió a subir al escenario. El salón estaba lleno y las luces se reflejaban suavemente en su chal. Jamás imaginé que una historia tan triste pudiera tener un final tan hermoso. Comenzó, con la voz quebrada por la emoción, pero aprendí que cuando una puerta se cierra, a veces lo hace para que dejemos de mirar atrás. El público la ovacionó de pie y Adriana, desde la primera fila, lloró abiertamente. En ese momento, Clara comprendió que ya no necesitaba nada más, ni perdón, ni recompensas, ni reconocimiento. Lo que había ganado era algo mucho mayor, la certeza de que, incluso después de haber sido olvidada, aún era capaz de dejar una huella de amor en el mundo. Al regresar a casa, se miró al espejo y, por primera vez, le gustó. Lo que vio, una mujer íntegra, serena, con un brillo de dignidad en los ojos. Con el tiempo, Clara empezó a notar cómo su historia inspiraba a otras mujeres del pueblo. Algunas solo querían conversar, otras pedían un abrazo o simplemente querían darle uno. Usted vale la mitad de lo que vale hablar con mi hija otra vez, le dijo una vez. Clara soñó y protestó. No vale la pena, solo contiene mi verdad. Comprendió que su experiencia no era única, que en cada esquina había madres silenciadas por el orgullo de sus hijos, mujeres que amaban en silencio y esperaban sin reproches. Aunque su cuerpo empezó a debilitarse con los años, su espíritu parecía más joven que nunca. Pasaba las tardes bordando mientras escuchaba a los demás. A veces alzaba la vista al cielo y murmuraba, gracias, Dios, por no permitirme morir sin comprender para qué viví. Una mañana, Adriana llegó a casa con una sorpresa. Mamá, quiero que veas esto. Mostraba la portada de una revista. En ella aparecía una foto de Clara con el título La mujer que convirtió el dolor en esperanza. Clara levantó la vista, sonrió y dijo, no sabía que mi rostro tuviera tanto que contar. Adriana le tomó las manos. Lo tienes todo, mamá, tienes la historia de muchos. Esa noche, mientras estaban juntas, Clara observó a su hija. No vio en ella a la joven altiva que un día abandonó el día de su boda, sino a una mujer sensible, agradecida y consciente. Pensé que, tal vez, esto era lo que siempre había querido, verla feliz. No. Perfecta, y en ese pensamiento encontré paz. Al fin y al cabo, no necesitaba más pruebas de amor. La vida me devolvía todo aquello que el orgullo me había dado. Pasaron unos meses y la salud de Clara empezó a debilitarse. No fue algo repentino, simplemente su cuerpo necesitaba descansar. Adriana la cuidó con ternura,
recordando cada detalle de su infancia. ¿Te despiertas cuando me levantas con trenes y te crees una princesa?, le preguntaba entre risas. Clara asintió, acariciándole la cara, y mira ahora, lo sigues siendo, solo que aprendiste a reinar sin corona. A veces el cansancio le hacía cerrar los ojos durante largo rato, pero siempre encontraba la fuerza para decir una última frase que flotaba en el aire, como una lección. Una tarde, mientras el sol entraba por la ventana y el aroma del café inundaba la casa, tomó la mano de su hija y murmuró: si alguna vez te avergüenzas de algo, quizá no lo hayas amado lo suficiente. Esa fue la última vez que Adriana la oyó hablar. Clara se fue en paz, rodeada del amor que siempre mereció. El día de su despedida, la iglesia del pueblo se llenó de mujeres con vestidos cosidos y coloridos chales, muchos de ellos elaborados en la cooperativa Raíces. Adriana habló con la voz entrecortada pero firme: mi madre me enseñó que la humildad no se glorifica, se honra. Hoy me desvisto no con tristeza, sino con gratitud. Al salir al atrio, el viento sopló con fuerza, levantando pétalos de margarita que cubrían la tierra. Adriana miró al cielo y sonrió. Sabía que tu madre estaría orgullosa. Años después, el legado de Raíces continuó, guiando a nuevas generaciones de mujeres que encontraron un símbolo de dignidad en la ciudad y en lo más profundo del pueblo. En cada regalo que terminaba, cosía una pequeña etiqueta con una frase que se convirtió en su lema: hecha con esperanza, por hermanos que aprendieron a perdonar. Meses después, una tarde tranquila, Adriana estaba sentada en la misma celda donde, sola, había podido contactar con su madre. El sol del atardecer entraba por la ventana, bañando la habitación con un tono dorado. Sobre la mesa estaba la vieja caja de madera que Clara nunca quería cerrar del todo. Adriana la abrió y encontró las cartas, las fotos y el pequeño broche sobre la tarjeta. Sonrió entre lágrimas y dijo en voz baja: lo hiciste, mamá, ahora lo entiendo todo. En ese momento, sintió que el silencio de la casa no era vacío, sino compañía, porque el amor de Clara seguía allí, en cada detalle, en cada palabra, en cada gesto que había sido expresado como huella. Cerró la caja, la cubrió con lo mismo y la dejó en el jardín. El viento sopla suavemente, meciendo las flores como si saludaran. Al mirar al cielo, Adriana comprendió que el perdón no era definitivo, sino el vínculo invisible que une a quienes comparten la vida durante más tiempo. Así pues, queridos oyentes, la vida de Doña Clara nos ofrece una profunda lección: que no hay abandono capaz de vencer al verdadero amor, ni vergüenza que resista la luz del perdón. Si esta historia te conmueve, te invito a darle me gusta, compartir este video y suscribirte al canal Caminos de Esperanza para seguir escuchando historias que nacen del dolor, pero que siempre encuentran un rayo de luz. Hasta la próxima, mis amores, y recuerden, mientras haya un corazón dispuesto a amar, nunca será demasiado tarde para volver a empezar.